seguimos con más detrás del deporte, con muchísima más actualidad, pero sobre todo análisis deportivo. Y en este caso vamos a hablar con una personalidad que le gustan todos los deportes en general. No solamente el automovilismo y las ruedas en sí, el motociclismo, sino tiene una historia de vida realmente muy, pero muy linda de ser contada. Y por eso lo tenemos a Juan Nimo, el gato, ¿no? Lo tenemos acá en los estudios de Unife. ¿Todo bien? Así es, bueno, muchas gracias. Acá estamos, bueno, haciendo un poco de recorrida, aprovechando eso. Vivo y resido en Neuquén, pero con la posibilidad de estar viajando permanentemente con diferentes actividades. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué te dicen gato? ¿El apodo de dónde salió? No, bien lo heredó de mi padre, que toda la vida le dijeron gato. Y bueno, obviamente yo por ser el hijo gatito y bueno, así todo el mundo me fue conociendo dentro del mundo del deporte motor. Después mi viejo falleció y uno va creciendo y quedó, ya heredé el gato. El gato, gatito no, ya, ¿nunca más? No, sigo. Por ahí el Juan, que es como verdaderamente me llamo, no lo tengo muy asimilado, ¿viste? Toda la vida fue gatito y bueno, gato y gatito. Bueno, queremos contarle a la gente un poco tu historia de vida. ¿Cómo empezaste en el deporte? ¿Has jugado al fútbol también de más chico? ¿Cómo te intrometiste en el deporte en sí? Mira, arranqué como cualquier nene, yo no tenía 4 años de edad. Bueno, mi vieja es hija del pionero, uno de los pioneros del motociclismo, que era Nori Fornacin, que allá por los años 40 empezaron a traer las primeras motos de competición, junto con un francés. A mi abuelo yo no lo alcanzo a conocer, pero mi vieja, bueno, lo mamó de muy pequeña. Y mi viejo, un apasionado de la actividad, pero viniendo de una familia muy humilde de Córdoba, nunca lo pude desarrollar, así que cuando se dio la posibilidad me sentaron a mí, primeramente arriba de un karting. Tenía 4 años de edad. Después cuando en su momento lo que era la escuelita, digamos, el karting allá a nivel local no prosperó y automáticamente me sentaron arriba de una moto. Y actividad que no solté, bueno, hasta el día de hoy. Pasa que obviamente como cualquier nene que inicia una actividad deportiva, primero lo hace como una cuestión de un juego, por así decirlo. Pasa que bueno, el motociclismo por ahí tiene una cuestión que de muy pequeño pasás a tener digamos, pasás a estar en una etapa como de profesionalismo, por así decirlo, por más que no lo seas todavía, porque requiere de un entrenamiento y una preparación física de oxigenación y de aire, que hay que empezar a encaminarse para si querés continuar en eso. Así que como complemento físico, al margen obviamente de completar mis estudios y demás, tenía que hacer diferentes actividades. Cuando sos muy chiquitito no tenés rutinas de gimnasio ni nada de eso porque todavía el cuerpo está desarrollándose. Así que hacía los complementos deportivos, era el de fútbol, la escuelita de fútbol, era la educación física infantil, o por ahí, no sé, incursionaba un poco en algún otro deporte. ¿Y tus papás te dejaban subirte al auto siendo tan chico? O sea, por el tema de seguridad, digo, ¿no? No, pasa que tenés escuelas de formación y tenés, o sea, uno se inicia de muy pequeño, sobre todo en el motociclismo también. Pero viste que hay algunas madres, padres que no, porque mi viejo venía hasta el día de hoy, los dos eran un apasionado, así que no, en ese sentido no. Y así que uno no lo mide de los riesgos. Si bien, como se dice, las cosas pueden suceder, es una bolilla que nadie quiere que salga en el bolsillo, pero está. Claro. Viste, la de que pueda llegar a pasar algo, pero somos unos convencidos que las cosas suceden cuando tienen que suceder, así que quizás uno puede dar más o menos riesgo, pero es así. Y bueno, finalmente después me tocó la lesión 14 años después, porque bueno, en el transcurso de eso tuve la posibilidad de ir ganando campeonatos a nivel local, empezar a dejar de lado las otras actividades, porque quería llegar, como cualquier nene, quería llegar a ser campeón de campeones, en este caso en el motociclismo, y quería llegar a la máxima categoría y salir campeón. ¿Te gustaba la adrenalina? Es un poco una esencia tuya. Sí, me gustaba el motociclismo, o sea, el motocross, que la actividad que uno pasa que para poder desarrollar el motociclismo o el motocross en este caso, no es nada más que subirse y acelerar. Tiene un complemento físico muy alto, donde ya pasás a tratar de ser por ahí de muy pequeño una disciplina del deporte en el alto rendimiento, donde la oxigenación, el aire, las rutinas físicas son muy altas, no es subirse y acelerar nada más. Entonces, cuando tuve la posibilidad de ir ganando y bueno, fui teniendo los altibajos que cualquier deportista tiene, un deporte que requiere encima una inversión, unos costos elevados, que lo podés medianamente llevar cuando estás en posibilidad de estar en equipos, pero si no estás en equipos, porque no te acompañan los resultados, porque corres con moto de 2 años anterior, o porque eso va llevando a los altibajos que tiene cualquier deportista. Sí, lo tenías, por ejemplo, en esa época, a los 15 por ahí, a Sebastián Porto como figura. Sí, pasa que yo practicaba motocross. Claro, y él era más de la velocidad, él es del motociclismo de velocidad, de lo que sería el MotoGP y demás, pero obviamente que era el dentro del motociclismo es un tipo que tenía su trayectoria. Uno buscaba, digamos, dentro de la actividad que es el deporte motor, pero en el motociclismo tenés el motocross, el enduro, el rally, que es con lo que hoy se conoce por ahí un poco más con el tema del Dakar y eso.
pero uno, digamos, trataba de mantener el objetivo de llegar a eso. Bueno, tuve la posibilidad de ir ganando campeonatos, la posibilidad de estar en un muy buen momento ganando el campeonato nacional acá y ganando un campeonato en Chile con 2 marcas distintas, ya muy cómodo en algunos equipos y bueno, llegó una caída quizás no tan espectacular como otras tantas que tuve a lo largo de 14 años arriba de una moto, ¿no? Que en su momento llevaba, pero caí mal y a partir de ahí, bueno, el estallido de vértebra, una de esas que en vez de lesionó ya la médula, que en vez de estallar hacia afuera, estalló hacia adentro y a partir de ahí mi discapacidad, o sea, superar la parte crítica que una. Claro, eso fue en 2006, vos tenías 18 años, que estabas como en el mejor momento tuyo. Exacto, uno de los mejores momentos porque tenés la posibilidad, como te decía, de ir ganando campeonatos de forma paralela, uno en Argentina, otro en creciendo Chile. Muchísimo. Entonces era como cuando lograste más o menos acomodar las cosas, era que justo vino la lesión. Y a partir de superar la parte crítica y bueno, ya después de ahí. ¿Cómo fue ese o sea, qué te acordás? Digo, viéndolo a la distancia, ya pasaron más de 10 años ese día, ¿nunca perdiste la conciencia? ¿Cómo fue ese accidente? No, claro, yo tuve el revolcón típico y hay muy pocos segundos que no recuerdo. Uno dicen que me paré y me caí, otros dicen que nunca me paré, otros dicen que me intenté arrastrar, Yo verdaderamente esos segundos no los recuerdo. Después siempre estuve consciente, tampoco es que tuve, digamos, no es que quedé con el golpe con una conmoción, o sea, obviamente que el golpazo fue fuerte y demás, pero hay segundos no recuerdo. Después ya el grupo asistencial, los traslados, yo me caigo de una ciudad, se corrió una carrera que era una ciudad turística donde quizás si bien había un centro asistencial no era de grandes características, así que cuando empiezan a ver lo que tenía a nivel de lesión empecé a recorrer diferentes centros cercanos hasta que se dan cuenta de la magnitud del caso y me derivan ya a un lugar donde estaba a Concepción, que estaba a 700 y pico kilómetros, 800 kilómetros para el otro lado. Eso lo tuve que hacer en ambulancia, tampoco lo podía hacer aéreo porque tenía también un problema, una rotura en el diafragma. Entonces la cuestión de volar y eso no era muy apropiada. Y todo eso lo hice consciente. Llegó un momento donde ya yo me caigo cerca del mediodía y llegué al último centro asistencial alrededor de la 1 o 2 de la mañana, después de haber pasado por diferentes, y ahí ya empecé a ver cómo la lesión iba aumentando. Iba en ambulancia, en un viaje, en esas ambulancias americanas, grandotas. ¿Y por la cabeza qué te pasaba en ese momento? No, porque en realidad ¿Te da miedo? Siempre sorprendió la tranquilidad con la que, porque obviamente, como te decía, generalmente es la bolilla que por ahí nadie quiere que salga, y cuando uno tiene un revolcón de esa característica, o vos estás viendo que un colega tiene esos revolcones por ahí, lo primero que atinaba siempre a preguntar uno es si por lo menos si responde, si está bien, y después si mueve, si está bien, si tiene algún golpe fuerte, digamos, y bueno, en ese momento me tocó pasarla a mí. Tuve caídas a rolete y mucho más fuerte de la que me di ese día caí mal. Después se implementaron diferentes protecciones de cuello cervical y demás para tratar de evitar el tipo de lesiones, pero en su momento no estaba eso, me quedó la lesión y superé la parte crítica y a partir de ahí la vida continuó y quería que siga a través del deporte motor, que es lo que tenía ganas, ¿no? ¿Y tuviste como miedo en algún momento de no poder competir más? ¿Qué te pasaba en ese momento por esos días? Primero, cuando uno pasa una cuestión como esta, lo primero que piensa es que lo va a tratar de revertir, ¿no? Pasa que después, con transcurrido un tiempo y con mi insistencia en este caso de querer llegar al automovilismo y que no se dejaba y que no había casos y que era muy difícil y demás, empecé a armar actividades que sean de mi incumbencia, porque cuando se toca la lesión, no sé, conocía el básquet adaptado, conocía una silla de ruedas para correr una maratón, el tenis de mesa, el tenis adaptado, y se me terminaban las posibilidades. No eran deporte de mi incumbencia, de lo que yo había venido toda la vida formándome o quería hacer. Yo quería continuar el deporte motor. Entonces esa insistencia y la negación de que no me dejaran fue lo que me fue dando la pauta de mostrar a las autoridades que estaba en condiciones de empezar a hacer cuanta actividad quise en mi capacidad, por ahí del orden extremo, como se llama. Fue ahí cuando me volví a subir a moto, fue ahí cuando subí un karting, cuando empecé se me habilita primero para competir en moto, después con una moto adaptada, después en karting. Después hice algunas cosas en cuatriciclo también y después ya empecé a dedicarme un poco más a la acrobacia, saltar y demás. ¿Y quién eran los que te decían que no? O sea, ¿en tu familia también había alguien que te decía que no? Esos son los que, eso justamente también hablábamos hoy con un colega tuyo, que justamente uno tiene la posibilidad de tener la familia que lo acompaña y que lo banca y que son convencidos también de que las cosas, cuando uno tiene la posibilidad de recorrer centros de rehabilitación o asistencial y demás, donde se da cuenta lo frágiles que somos, ¿no? Verdaderamente, porque a mí me pasó estando después de 14 años arriba de una moto de cross, si se quiere expuesto un riesgo o no. Pero yo tengo amigos, Rengo, como decimos entre nosotros, que se han caído corriendo el colectivo literal, claro, y tiene una lesión igual a mía o una lesión cervical donde tampoco mueven las manos. Entonces creo que cuando uno se convence que las cosas tienen que suceder, suceden. Es así, uno vive como cualquier persona en lo diario, entonces cuando logra por ahí entender un poco eso,
Y a mí me quedó muy plasmado, sobre todo cuando se me habilita a competir en motociclismo de nuevo, que fue todo un acontecimiento y estaban todos en un ámbito donde yo conocía, obviamente porque venía de ahí, fue 4 años después, y estaban todos los ojos puestos en lo que me podía llegar a pasar, porque yo iba sujeto, en una moto, un salto, o sea, qué es lo que podía llegar a pasar ante una caída. Estaba todo, los que estaban de acuerdo, los que no estaban de acuerdo. Y vos estás convencidísimo de que lo podías Y sin lograr. embargo tuve la suerte de largar adelante, de ir los primeros metros adelante en la carrera. Hubo una caída atrás de uno que venía, no sé si sexto, séptimo. Una caída donde finalmente esa persona terminó falleciendo por un golpe interno. Y bueno, ahí fue donde verdaderamente, viste, uno se da cuenta que es así, porque supuestamente estaban todos los ojos puestos en lo que le puede llegar a pasar a uno, que está sujeto, que es una locura. Sin embargo, uno, donde por ahí algunos piensan que tiene todas las facultades físicas, digamos, óptimas para poder hacerlo y que estaría exento de que algo le pase, terminó pasando. Entonces, cuando esas cosas pasan, verdaderamente tanto yo como mi familia en este caso, acompaña, porque entiende y sabe, primero que uno lo hace con un total profesionalismo, no es que yo me lesioné no sé, haciendo cualquier otra actividad o en un accidente automovilístico en la vía pública o lo que sea. Digo, saliendo con amigos, digo, puede haber pasado en cualquier contexto. Y que era un ajeno o que era un jugador de fútbol y que pasaba la lesión se me dio por competir. Sí. Era una cosa donde yo había venido toda una vida transitando en eso y también conocen el profesionalismo que uno le mete para hacer cada una de las cosas. No es que me subí a una moto un día para otro, fui haciendo todos los procesos, tampoco que adapté un karting de un día para otro, tampoco que me subí a un auto de un día para otro. ¿Y había algún ejemplo a nivel mundial de esto? No, cuando yo empecé con el automovilismo, no estaba Alex Zanardi en su momento afuera, que es un italiano donde otra cosa, si bien tenía una discapacidad, tuvo una amputación en sus piernas, era otra cosa que no tenía nada que ver con lo mío. Y bueno, finalmente años después logro conseguir la habilitación y demás, siendo uno de los primeros a nivel mundial y y después en motociclismo somos muy pocos hasta el día de hoy, en automovilismo quizás hoy somos un poco más a nivel mundial. A nivel sudamericano la acreditación que tengo yo es la primera que se otorga y obviamente que al llegar al automovilismo nacional, acá la familia de lo masivo que es acá, que es el turismo, o sea, el TC, la familia CTC y demás, es la primera vez que se logra algo así. Y hablando en ese momento, quizás o viendo con tus colegas, me imagino que también fue una especie de revolución para la historia de los autos, que acá en la Argentina claramente tiene una historia enorme, de mucho prestigio. Digo, vos también en parte hiciste historia cambiando un poco, no solamente, y no por la discriminación en sí, esto es al menos lo que pienso yo, sino rompiendo estructuras ya establecidas, ¿no? Claro, es que eso es lo que por ahí es lo que uno fue logrando o consiguiendo, ¿no? Tratar de sobre todo, también como charlábamos hoy, uno de por ahí los cambios que vas haciendo a nivel generacional y que se van impulsando, que uno trata de llevar adelante justamente un cambio de visión en la discapacidad, que la gente entienda de que si hay una discapacidad o si te toca pasar algo como esto, sea por una cuestión de al momento de nacer o por un accidente o lo que sea, si te toca vivir una discapacidad, saber que hay una continuidad, que es lo que muchas veces se pierde el enfoque. Muchas veces se pierde que la gente, o sea, se piensa que la gente con discapacidad vive y depende de una rehabilitación o para una rehabilitación. No así, hay discapacidades que son más severas, que requieren de otra atención, que requieren de otra rehabilitación, pero una vez alcanzado el nivel de independencia, una vez alcanzado y la superación el reeducarse, personal hay también. Por eso, una vez en el momento que uno vuelve a reeducarse, vuelve a ser funcional con uno mismo, después la vida continúa. O sea, yo me desenvuelvo como cualquier persona en lo diario, trabajo como cualquier persona en lo diario, tengo mi local, después me dedico obviamente a lo deportivo, que me consume la mayor parte del tiempo, pero no es que uno vive y depende de una rehabilitación, en este caso, para que yo para volver a caminar. O sea, no es algo que me quite el sueño volver a caminar. O sea, tenemos incorporado eso a nivel sociedad. Yo, no sé, atiendo en mi local comercial y una persona que no te conoce, lo primero, o cualquier lado, lo primero que te dice, uy, qué jovencito, ¿qué te pasó? No, un accidente corriendo en moto, uy, las motos, esto. Bueno, pero sos joven, vas a hacer rehabilitación y vas a ver que vas a poder. Y aquel que te conoce te dice, gatito, ¿cómo viene lo tuyo? Gato, ya estás avanzando en algo, estás haciendo, no te duermas, me dice, seguí moviéndote. No, o sea, a ver, tenemos incorporado el concepto de que parece que uno vive y depende de una rehabilitación, o que si uno no tiene sus facultades físicas, de lo que se llama por ahí lo normal, por así decirlo, no vive. Entonces eso es lo que tenemos incorporado y verdaderamente no, o sea, uno vive y eso es a nivel comunicación, la continuidad, es muy importante marcarlo porque a nadie le exime que algo te pueda llegar a suceder. Acá no tenés clase social, sexo, religión, color, nada de que te exima. Entonces si te sucede, saber que tenés una continuidad. Muchas veces tenemos enfocado como que la discapacidad es, no sé si lo malo, pero que es terrible y que no se podría convivir con una discapacidad. O sea, ¿cómo haces?
sea, tenemos ese concepto totalmente erróneo y eso es lo que hay que empezar a cambiar. Uno lo hace a través del deporte, que es lo que me gusta a mí. Claro, y vos también es importante, bueno, tu tarea, por ejemplo, la de Gustavo Fernández, digo, la de los deportistas con más llegada también a la gente, bueno, tratar de bajar ese nuevo mensaje, porque, por ejemplo, bueno, ha ocurrido y lo hemos mostrado también acá en Detrás del Deporte para toda la gente, bueno, lo que opina Gustavo Fernández sobre la discapacidad en un contexto hace unos meses en donde él se había negado ir a los Olimpia en contra de una categoría solamente para la discapacidad. ¿Vos en ese caso tenés una visión parecida? Es que sí. A ver, ¿cuál es el concepto? Si no es como seguir girando el círculo y que no avanzamos. O sea, el tema de 2 está planteado. A mí me pasa y a Gustavo Fernández le pasa lo mismo después de ganar 4 Grand Slam, o sea, ser el número 1 del mundo. Y a mí me pasa lo mismo con el automovilismo, con el motociclismo, siendo acá el único a nivel sudamericano, o haber ganado cuando ganamos el Festival de Cannes, o cuando hice el récord de Neuquén al Obelisco en la silla maratón, o cuando hacé diferentes actividades, o después de ganar el Interamericano de baile. O sea, sigue pasando lo mismo y en el automovilismo me pasa lo mismo. Yo logré ya llegar, estar y estás compitiendo como que cualquier persona. Eso es un avance a nivel social importantísimo, a nivel deportivo. No es que estoy corriendo una categoría de personas con discapacidad y que se creó y estamos integrados a un evento donde hay una categoría pura y exclusivamente de personas con discapacidad y listo. No, yo estoy incluido, logramos competir de la discapacidad contra lo convencional. Entonces, si hay un cambio importante en lo social o en la parte administrativa para llevar adelante eso, ¿por qué yo tengo que participar de algo? ¿O por qué no puedo estar en una terna? Claro. Entonces, esas cosas, lo que sucede con eso es que sigue plantándonos en un lugar donde lo ejemplificador siempre prevalece y lo que te quita es la posibilidad de trascender en lo que uno tiene ganas de hacer. Como que hay una categoría especial. Claro, es decir, Gustavo, o en el caso mío, vos trajiste el tema de Gustavo, ponele, yo lo veo que va con lo mismo, porque es un tipo que ganó 4 Grand Slams y sin embargo la visión ejemplificadora sigue prevaleciendo de lo que el tipo es como deportista. Entonces no se lo logra reconocer como un tenista. Sino como un tenista que con la silla de ruedas pudo ganar. Claro, parece que el deporte en la discapacidad está visto como una terapia. Y como una cuestión de rehabilitación. Y la palabra, por ejemplo, superación, que yo la he usado, no te voy a mentir, y que se utiliza mucho con la connotación positiva, ¿no? Pero, bueno, una historia de superación. ¿Vos qué pensás? No, es que eso, a ver, eso no es algo que particularmente a mí me moleste, ni lo que tenga la superación, ni cuando te hablan de resiliencia, o sea, son cosas que a uno no le molesta. Sí. Lo que por ahí está un poco el encontronazo, es decir, por el año me ha pasado, sí. No los Olimpia, ponen los premios en Neuquén, que son los PUN, más son premios re prestigiosos y demás, donde pasa lo mismo. O sea, no vas a una terna, vas a una mención especial. Y la mención especial es seguir enfocando a lo ejemplificador y no poder trascender a lo que uno tenga que hacer. Yo ya soy piloto, porque no se asimila la tarea o el profesionalismo como piloto. Si yo no hago el automovilismo o el deporte que haga, como Gustavo, como cualquier deportista, no lo hace como una cuestión de terapia. Lo sé porque sos un profesional de lo que hace y porque entrena para hacer lo que hace. ¿Y para vos es más todo esto que ocurre y que vos contás, es más institucional o es más de la sociedad que tiene esa visión sobre la discapacidad? ¿O es parte de las dos? Es que lo institucional va agarrado del pensamiento que tenemos a nivel social. Claro. Es muy difícil quitarlo o evitarlo. Claro. Y no es que uno no quiera ese enfoque. Lo que trata de hacer es que califiquen o le den el rol que tiene uno. Se vuelve a insistir lo mismo. La cuestión ejemplificadora, en este caso en el automovilismo, a mí, yo sigo siendo el pibe que prácticamente está sacando las ganas de hacer lo que tiene ganas de hacer y ahí queda. Claro. No estás visto como el piloto. Que conduce y que puede ganar un TC Moura, por ejemplo. O que labura para ser competitivo. Claro. Entonces cuando por ahí renegás, por así decirlo, porque necesitas tener más cosas para poder pelear de igual a igual y para ser competitivo, te dicen, bueno, pero ¿qué más querés vos? Y ya con el simple hecho de estar, ya es sí, también es un logro, pero quiero ser competitivo. Entonces eso es lo que busca uno, ser competitivo y poder trascender de la discapacidad a lo profesional, al deportista, en este caso piloto. Entonces muchas veces está enfocado siempre, es como que predomina siempre la discapacidad. Entonces cuando vos laburás en cosas, en este caso como te digo, si ya estás incluido, y bueno, entonces cuando en el caso de Gustavo por ahí es distinto porque incluso él está compitiendo en una categoría donde son personas que compiten con una discapacidad. Vos competís en el caso mío, yo no entro en una terna del automovilismo. Claro. Nunca se le hubiese ocurrido poner de Olimpia. Claro. Jamás me llamaría una terna de Olimpia. Claro. Aunque seas el único. Aunque seas el único y yo lo he dicho muchas veces, yo prefiero 1000 veces irme con un diploma de terna, aunque no ganarla,
Porque a veces también es una cuestión lógica. Claro. Si hay un tipo que sale que es 5 veces campeón, o que gana allá, o que gana acá, o que gana allá, obviamente que merece el Olimpia. Claro. No está diciendo que uno se lo tienen que dar a uno, ni el Olimpia o el premio que sea, vuelvo a lo mismo. A lo que voy es, ¿por qué no están incluidos en una terna? E irte con un diploma de terna, aunque no la gane, va a ser mucho más valioso que irte con un diploma que seguir acumulando diplomas que tienen que ver con lo ejemplificador o con... Si vos ya estás haciendo... O sea, lo ejemplificador, dejarlo para un reconocimiento, no sé, en el Senado de la Nación, de última, para darte un caso, ¿me entendés? O sea, una cosa que no tenga nada que ver con lo deportivo, donde a vos te distingan por la labor que llevas. O en la pista. Exacto, por la labor que llevas o por estar laburando por la inclusión, eso es valedero, eso es bienvenido sea. Lo que uno trata es que dentro de lo deportivo, si en el caso mío yo ya estoy corriendo de forma inclusiva de la discapacidad contra lo convencional, ¿por qué me exime eso? Está fuera, o sea, ¿por qué me sacan de una terna? ¿O por qué no puedo estar incluido en una terna de automovilismo o motociclismo? Perfecto, clarísimo. Bueno, a Gustavo lo defendés. No, que me parece que no porque sea Gustavo, sino porque me parece que son conceptos que es lo que no hace seguir girando en círculo y que la gente no logre salir un poco de eso. Porque y está bueno también que, bueno, personalidades como vos destacadas, el propio Gustavo, hemos hablado con Garrone, por ejemplo, en ping pong, bueno, que ustedes mismos se hagan cargo de la difusión por tener otra llegada, porque la gente obviamente los escucha muy bien a ustedes, digo, tener esa posibilidad a través de los medios, a través de las redes sociales o lo que sea, bueno, bajar ese mensaje que creo yo que la gente de a poquito lo va entendiendo un poquito más, ¿no? Es que es así, o sea, lo mismo que pasa en el deporte, a uno porque habla del deporte. Puede ser un arquitecto, por ejemplo. Llevarlo a otro plano. Sí. Vos tenés centros, por eso es importante el nivel, y a nivel gubernamental también el cambio. ¿Cuál tiene que ser? Que discapacidad es como que siempre está golpeando la puerta para laburar y tenés que ver si el área tiene ganas de laburar con discapacidad o no. Siempre es como el dolor, ¿entendés? La discapacidad, puesto dentro del coso. Y las áreas deberían estar destinadas a laburar con discapacidad. Porque la discapacidad transversal la tenés en todas las áreas. Tenés en deporte, la tenés en juventud, la tenés en medio ambiente, la tenés en planificación urbana, la tenés en todo. Claro. Entonces, todas las áreas deberían laburar con discapacidad. Porque si no pasa, lo que hablábamos en el plano deportivo, si vos lo llevas a un plano donde tenés centros que laburan con chicos con discapacidad para enseñarle una tarea, un oficio laboral, porque muchas veces la discapacidad también va de la mano, donde tenés un gran porcentaje donde son de muy bajos recursos. Entonces, que no tiene la posibilidad, por ejemplo, de... La accesibilidad de tener una obra social, el acceso de tener la silla que tiene que tener, con la mano que tiene que tener, con la educación que tiene que tener para los cuidados de higiene y demás. Entonces eso hace también a una continuidad de que el tipo pueda ver la claridad de la discapacidad. Cuando es muy difícil, cuando vos tratás de estas cosas, de incentivar o promover a un pibe que sus recursos son otros. ¿Entendés? O donde acaba de pasar una fatalidad, donde a veces pierden hasta familiares un accidente, el que haga una lesión y no tiene acceso ni siquiera a una red social o está tirado en una cama porque no tiene una silla. Claro. Entonces, cuando vos lográs transmitir esto a una persona que no tiene su mismo recurso, te mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Porque acabo de una tragedia, no tengo... Entonces, el nivel social tiene que estar hecho para que... Porque si no pasa que cuando un pendejo aprende, o un pibe aprende, o una piba aprende, en un centro de educación, digamos, con respecto a, no sé, a una tarea laboral, sea coser, sea zapatería o lo que se conoce. Sale, aprende el oficio, egresa, sale a la calle y la realidad es otra. Claro. Cruza la calle y si es zapatero no lo van a tomar una zapatería. Claro. Hay una condena social más allá de las capacidades del oficio de cada uno. Hay una cuestión que tiene que ver con un estigma, con una cosa, con tabú que hay que romper con respecto a la discapacidad. Y está bueno que, en serio digo, como que ustedes y vos, porque ustedes tienen más llegada que otro tipo de chicos que quizás está sufriendo, chicas, chicos, lo que sea, y de diferentes edades. Creo que es un laburo a hacer general. Porque vos lo ves, o sea, se habla mucho de inclusión, se habla mucho de lo que tiene que ver con eso, pero después la realidad es otra. Cuando ocurre en la calle, cuando vos querés ir a un kiosco, cuando vos te querés ir a un colectivo, o lo que sea, o ir al subte, por ejemplo. Vos, por ejemplo, viniste en subte acá, me contaste. No, yo ando con otro sistema. ¿Otro sistema? Un aparato, sí. Pero te podés mover sin ningún problema. Sí, porque, o sea, a ver... ¿O se te complica a veces el día? Yo tengo la posibilidad, como te digo, no sé, ganamos el Festival de Cannes saltando autos por la calle que tapaban las rampas, o sea, poniendo rampa y saltando, o sea, la disponibilidad de uno y el manejo de silla de uno es otro donde quizás no me hace ver
a mí las dificultades arquitectónicas, si hay un escalón de saltarlo, si hay un escalón de bajarlo, o sea, a veces voy por la calle y ¿verdad? Si me pregunta, che, las veredas de todo el recorrido que hiciste están mal, y lo más probable es que te diga que sí, porque están mal siempre. Pero lo podés resolver porque si me pongo a pensar recién, si en el trayecto que hice había un pozo, la verdad no me acuerdo. Claro. Porque el adiestramiento del silla de uno, el entrenamiento que tiene es distinto a un chico que no tiene pinza en las manos, o a una discapacidad donde no mueve los brazos. Claro. Entonces, uno no puede, es como todo eso, uno no puede pensar en uno. Tiene que pensar, claro, porque no se en la comunidad. Olvídate la discapacidad. Una señora mayor, o un señor mayor, o un andador, o con un bastón, le es la misma dificultad. O una embarazada con un carrito, o un papá con un carrito, o sea, eso es lo que muchas veces se pierde. O sea, no es solamente para la discapacidad, sino en general, es una cuestión de conciencia social que debemos tomar. Obviamente, si eso vos lo llevás a un estigma que hay con respecto a la discapacidad, ciertos tabúes, parece que el errado o el que está siempre en un encontronazo es la discapacidad. Claro. Donde vos estás en una queja permanente, porque eso es lo que pasa muchas veces. Lo más probable es que el reclamo que hizo Gustavo, por este caso, que estábamos hablando con el tema de los Olimpias, que lo desconocía, o el reclamo que uno puede hacer por la falta de rampa, o el reclamo que uno puede hacer por tal cosa, lo que hace es automáticamente a veces el pelear por los derechos o el pelear por ciertas cosas que tienen que ver con la accesibilidad o por generar vínculos, lo que hace es generar la molestia de un gobernante, generar la molestia de una institución. Bueno, pero hay que molestar un poco. O sea, sí, pero eso hace no también... debería ser, ¿no? No, pero eso hace también que automáticamente quedes exento de... O sea, te quejas o haces... Yo hice lo que hablábamos recién de los premios, cuando me entregaron una mención por 10ª vez, y yo ya estaba corriendo incluido, entonces le dije, le agradezco la mención, pero yo me hubiese ido más contento en mi casa con un diploma de Eterna, donde ya estoy incluido, donde aparte veníamos de pelear un campeonato, claro. No es que tampoco veníamos, o sea, sos el único en el país, el único en Sudamérica. Estás peleando un campeonato, casi salís campeón, quedaste subcampeón, merecía, creo que estaba merecido para una terna. Perfecto. Entonces cuando les dije eso, me generó que nunca más me invitaran a los premios, nunca más fui a los premios. Bueno. ¿Me entendés? O sea, y ojalá que la gente esté prendida del otro lado. Y para cerrar, si te parece, cortito, ¿qué es el deporte en tu vida? No, para mí es todo. Yo soy un convencido que el deporte es la posibilidad de vínculos. Yo encima soy un deporte que, o sea, siempre practiqué deportes, como se dice, en particulares o donde depende de uno. Al margen de un medio mecánico, son deportes unitarios, no son deportes en equipo. Pero mi hermana es jugadora de hockey, mi otro hermano también juega de hockey. O sea, creemos que el deporte es una cuestión de sobre todo la vida de club y todo, que es un vínculo que genera reinserción, que genera movilidad, que genera educación, que genera un montón de cosas. Creo que pasa que bueno, hay que elaborar mucho también con las entidades deportivas que muchas veces por ahí están más apretados en lo comercial y otra cosa que en lo que tiene que ver con la vida misma del club. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir y compartir tu historia. No, gracias a usted. Bueno, compartíamos junto a todos ustedes acá en Detrás del Deporte la historia de vida del Gato Nimo, que bueno, ha hecho un análisis sin dudas sobre todos los aspectos más allá de su vida, también lo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a entender y cambiar. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Detrás del Deporte.